Abacadabra. Cuando se pronunció la palabra inframundo, muchos pensarían instantáneamente en un lugar oscuro, aterrador y vil donde el fuego y la lava fundida ardían a cada paso y el aire estaba lleno de compuestos tóxicos y demás. De hecho, era una descripción adecuada para un lugar conocido como purgatorio. Sin embargo, no era la verdad, ya que el inframundo era muy diferente de lo que muchos creían que era. Por lo tanto, aquellos que no habían estado en el inframundo, se habrían sorprendido increíblemente, incluso sorprendido tal vez, al descubrir que el lugar mencionado no se parecía en nada a lo que habían pensado. En cambio, era muy similar a la Tierra, el mundo humano con la excepción del cielo, que era púrpura, en el inframundo. El inframundo era enorme, fácilmente del tamaño de la Tierra, sin mar, solo lagos anchos para compensar la falta de mar. Contrariamente a las creencias populares, estaba situado en una dimensión diferente, no subterránea, como su nombre lo sugiere. Su tierra variaba de ciudades a pastizales, campos a tierras de cultivo, bosques, etc. Aunque una cosa que muchos tenían razón al pensar, era que el inframundo era el hogar de los demonios, la raza oscura de los seres que muchos habían entendido mal como nada más que seres malvados. Sin embargo, los demonios eran como los humanos normales, pero con la adición de alas de murciélago en sus espaldas y una variedad de habilidades diferentes que podrían usarse para fines buenos o malos. También tienen habilidades físicas mejoradas, como fuerza, resistencia, velocidad y sentidos. Incluso podrían vivir durante miles de años y conservar una apariencia juvenil. Hizo de los demonios una especie casi perfecta. Los demonios han tenido muchos enemigos, pero sus mayores enemigos fueron los ángeles del cielo y los conocidos como ángeles caídos, ángeles que habían cedido a su naturaleza pecaminosa y habían caído del cielo, lo que creó una nueva especie de seres sobrenaturales. Las tres facciones de ángeles, demonios y ángeles caídos lucharon entre sí bajo la dirección del dios bíblico, los cuatro grandes satanes y la organización de los ángeles caídos. Grigori, dirigido por el ángel caído Azazel en un conflicto que se conoció como la Gran Guerra. Cuando la guerra finalmente terminó, cada lado había sufrido grandes pérdidas, dejando a las tres facciones en un estado de conflicto. Sin embargo, debido al estado de agotamiento extremo después de la Gran Guerra y con las tres facciones perdiendo sus fuerzas principales, ninguno de los tres lados quería continuar luchando. Entonces, si bien no había paz entre las facciones, tampoco se produjeron batallas directas. Muchos años después de la muerte de los cuatro satanes originales, Underworld cayó en una guerra civil. De un lado estaban las familias de Satanás que querían continuar su lucha contra los ángeles y los ángeles caídos, mientras que del otro lado estaban las restantes casas del diablo más prominentes conocidas como los 72 pilares, que se habían reducido a 34 ahora, que querían la paz y un nuevo orden. El conflicto duró algunos años hasta que finalmente, 5 demonios de 5 casas diferentes se unieron, hicieron retroceder a la facción del viejo gobierno y aseguraron la guerra a favor de la facción del nuevo gobierno. El gobierno que esperaba que la nueva generación pudiera vivir en paz y armonía, sin los horrores de la guerra. Estos 5 demonios son Circe Gremori, Ajuka Astaroth, Serafal Citri, Falbium Glass y Alabolas. Finalmente el que los dirigió / entrenó, Naruto Phoenix. Aunque jóvenes, cada uno de ellos poseía una fuerza increíble que dejaba a muchos temblando en su posición y podía diezmar países enteros, si así lo deseaban. Cada uno tenía su propio conjunto de habilidades y poder. Si bien individualmente eran poderosos, sin duda, juntos eran casi invencibles, aunque la batalla final fue suficiente para mostrarles que incluso uno de ellos era más que suficiente, y rápidamente se convirtieron en la punta de lanza en la batalla contra el viejo gobierno / Satanás facción. Los 5 estaban muy cerca el uno del otro. Especialmente Circe Gremori, Ajuka Astaroth y Naruto Phoenix, los más fuertes del grupo. Aunque Circe y Ajuka nunca lo admitirían en voz alta, sabían que Naruto era mucho más poderoso que todos juntos. Un punto que él demostró ser correcto durante la batalla final de la guerra civil. Con el poder de la destrucción mutado de Circe, Ajuka con su fórmula Kankara y el poder de inmortalidad y la energía dorada de Naruto confundidos con llama dorada, los tres rápidamente se convirtieron en nombres que golpearon el miedo en los corazones de sus enemigos. Sin embargo, Naruto Phoenix fue el pegamento que los unió y los hizo casi inseparables. La guerra civil había cobrado su precio en todos los demonios vivos, pero finalmente la nueva facción del gobierno prevaleció con Naruto aterrizando el golpe final y decisivo para Risebin Liban Lucifer y asegurando la victoria para la nueva facción del demonio. Con esto, la vieja facción del gobierno se retiró y se escondió. Y el inframundo rápidamente comenzó a cambiar bajo su nueva administración.
Con la desaparición de los líderes del inframundo, los 5 individuos más poderosos se hicieron cargo de asumir la responsabilidad del inframundo, es decir, proteger a todos y cada uno de los ciudadanos que vivían y respiraban en su tierra natal. Sin embargo, las noticias más impactantes salieron cuando a todos se les dijo que Naruto Phoenix, el infame príncipe del inframundo, había dejado su tierra natal. Era un hecho bien conocido que si él hubiera estado allí, probablemente habría sido nombrado el próximo Lucifer, porque entre él y Circe, todos sabían quién era más respetado, favorecido y temido. Fue desalentador para todos, especialmente los que estaban cerca de él. Pero, de nuevo, no podían hacer nada ya que sabían que una vez que Naruto se hubiera decidido, muy pocos individuos podrían cambiarlo y, para colmo, la mayoría de estos individuos estaban muertos. Luego de su partida, el inframundo siguió adelante y se reconstruyó. Los 4 héroes restantes de la Guerra Civil del Diablo tomaron el manto del viejo Satanás y se convirtieron en los nuevos 4 grandes Satanás, con Circe como el líder de los 4 y tomando el manto de Lucifer, mientras Ajuka tomó Belzebú, Serafal tomó Leviatán y Falbio tomó Asmodeo. Algún tiempo después de la desaparición de Naruto, Ajuka creó las piezas malvadas. Con tan poco demonio de sangre pura y la mitad de los 72 pilares ahora extintos, necesitaban repoblar el inframundo de alguna manera, lo que eventualmente condujo a la creación del sistema Evil Piece, un sistema que permitía reencarnar a los humanos y otras criaturas seres y se convirtió en demonios, con la excepción de seres extremadamente poderosos como un Buda o un dios dragón. Ajuka había dado el primer prototipo de piezas malvadas a sus mejores amigos y camaradas de brazo. El prototipo piezas malvadas era diferente de las piezas malvadas normales, ya que su poder no se limitaba a diferencia de las piezas malvadas que se usaban actualmente. Sin embargo, el conjunto de piezas malvadas de Naruto era completamente diferente de los otros 4 conjuntos que Ajuka había creado. Todas sus piezas fueron mutadas y Ajuka aún no entendía la razón detrás de esto. Ajuka solo tenía una conclusión no probada de que Naruto era 100 veces más poderoso de lo que le había mostrado a todos, y sus piezas malvadas mutaron debido al poder absurdo de su propietario. En los últimos 2 siglos, todos se preguntaban sobre el paradero del orgullo de la casa de Phoenix. Muchas de las generaciones anteriores esperaban que el príncipe del inframundo volviera pronto, mientras que la nueva generación quería saber más sobre la leyenda viviente y el demonio más fuerte que existe. Afortunadamente para ellos, lo verán pronto. Castillo de Phoenix. Noche oficial de moda. Apoyado en uno de los pilares de la espaciosa sala, Naruto Phoenix, o Uzumaki Naruto antes de su reencarnación como el heredero de la casa de Phoenix, estaba viendo la batalla entre su lamentable excusa de hermano pequeño y Sekirite Idisei, el nuevo peón de Rias Gremory, la hermana pequeña de su viejo amigo. Su apariencia no ha cambiado desde el momento en que desapareció de su hogar. Todavía tenía la apariencia de un joven en su adolescencia con cabello rubio sedoso. La única excepción son algunas hebras plateadas entre el trapeador rubio y un parche blanco sobre su ojo izquierdo. Nadie había podido sentir su presencia, ni siquiera su querido viejo amigo Circe Lucifer y su pequeña hermana adoptiva, Graifia Lucifuge. Lo curioso era que ni siquiera estaba tratando de ocultar su presencia, pero se había asegurado de mantener sus poderes al mínimo por el momento, y simplemente estaba de pie junto a su compañero, que se describiría algún tiempo después. Naruto llegó a una conclusión, que la ropa normal realmente ayudaba mucho a mezclarse, mientras veía al demonio reencarnado de cabello castaño peleando contra su malcriado hermano pequeño con un balance breaker imperfecto de clase Longinus Sacred Gear, el equipo potenciado. Mientras observaba la pelea, su mente se desvió hacia los artefactos que Dios bíblico creó. Especialmente, las 12 anomalías en el sistema Sacred Gear llamado Longinus. Artefactos que pueden matar dioses, reflexionó en silencio. Si no supieran mejor, diría que Dios estaba tratando de hacer una prueba de fallas para una amenaza realmente seria en el futuro. Cerró los ojos, u ojo en su caso, por un momento antes de que se abriera de golpe y se fijara en la figura de Sekirite. Pensar que ella lo llevaría hace que mi plan sea más complicado. ¿Crees que Sekirite ganará, maestro? La voz de una mujer joven susurró la pregunta. Naruto miró a su derecha por el rabillo del ojo y vio a la joven pelirroja, que era ligas más hermosa que Rias Gremory. Esta era su reina, su única miembro de la nobleza, Pamela Isley. Ahora, uno puede preguntar que si dejó el inframundo antes de la invención de Evil Pieces, ¿cómo demonios hizo de esta persona su reina, verdad? Será respondido pronto. Tengo la sensación de que lo hará. ¿Es por la capacidad del Boss Tedgar de multiplicar su poder a casi ilimitado? No, es porque mis agallas me lo dijeron. ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás hablando en serio ahora, maestro? La atractiva pelirroja preguntó en un tono incrédulo. Ahí, allá, Pam. ¿Cuándo fue que mis instintos se habían equivocado?
Pamela Isley o Pam, como le gustaba llamarla, era una joven atractiva con un cabello más claro que el de los Gremory. Ella dejó caer el pelo libremente detrás de ella. Llevaba una blusa de color verde que mostraba su hombro de piel de porcelana y pronunciaba su enorme busto. Su atuendo inferior consistía en una minifalda de color oscuro y un par de leggings de color negro que abrazaban sus atractivas piernas con fuerza. Finalmente, sus pies fueron cubiertos por un par de zapatos de cuero marrón. Pam trató de replicar, pero no se le ocurrió nada. Ella solo arrojó su rostro con un resoplido, ganándose una risita divertida de Naruto. Luego suspiró con resignación. Sure y figura maestra tenían razón. Fue extraño cuando Pamela pensó en Naruto como su maestro y, sin embargo, ni siquiera pestañeó cuando estaban haciendo el amor. Naruto le había preguntado por qué lo mantenía llamando al maestro y su respuesta fue porque me salvaste cuando había renunciado a la vida y, como tal, mi todo te pertenece. Por lo tanto, maestro. Por cierto, ella comenzó a cambiar el tema de su conversación, ¿por qué no te muestras y saludas a tu familia? ¿No desapareciste como hace 2 siglos? Y yo también quiero conocerlos, ¿sabes? Naruto mantuvo la vista fija en el partido que se desarrollaba frente a ellos, mientras reflexionaba sobre la pregunta que le hizo Pam. En realidad se sintió mal cuando dejó atrás a su familia y amigos camaradas y simplemente desapareció así. Sin embargo, había muchas razones detrás de su partida. Primero, fue su búsqueda de la respuesta a la pregunta por qué un diablo de sangre pura como él nació con chakra y eso también, una cantidad infinita de él. En segundo lugar, estaba la pregunta relacionada con sus sueños, en la que él era Naruto Uzumaki e hizo cosas como pelear contra una diosa primordial y otras cosas. ¿Eran reales? Obviamente había muchas más preguntas que tenía en mente, que necesitaban respuesta, pero algunas preguntas tenían prioridad sobre las demás. Durante su viaje sin rumbo, se había topado con un lagarto cubierto de maleza en un lugar que le dijeron que se llamaba brecha dimensional. El lagarto estaba allí para detener a cualquiera que quisiera ir a diferentes dimensiones. El dragón lo había respetado y solo a él solo. No dejaría que nadie aparte de él pasara la frontera entre mundos. Incluso entonces, Naruto no tenía intención de saltar a otras dimensiones. Solo una vez que lo hizo y afortunadamente, fue donde encontró a su super dulce reina. El reptil le dijo a Naruto que estaba protegiendo a sus parientes al mantener en secreto la existencia de otros mundos al actuar como guardia, o tal vez guardián sería más apropiado, ya que cualquiera que quisiera ir a las otras dimensiones sería como una oveja esperando ser asesinado por Dragon of Apocalypse. La pelea entre él y el DXD fue muy cercana. Si hubiera desperdiciado otro segundo en desbloquear el poder de los 6 senderos de Uzumaki Naruto, no habría estado aquí, observando su lamentable excusa del tercer hermano menor, recibiendo una patada en el trasero de un demonio que no había sido un demonio por 2 meses seguidos. Naruto odiaba ver a su familia así, perdiendo. No lo malinterpreten, mientras estaba en contra del matrimonio arreglado, no le gustó el hecho de que cuando todo esto termine, será su familia la que se burlará y eso es algo que no puede estar. Sin mencionar el hecho de que todo será por problemas de arrogancia y actitud de alguien. Cuando era joven, se aseguró de que el nombre de su familia estuviera junto a los de Satanás, pero ahora, Bueno, se asegurará de enseñarle una lección a su hermano pequeño cuando lo conozca, oficialmente. Creo, dijo después de un momento de pensar. Me mostraré cuando la principal amenaza de este mundo muestre su cara fea. Miró a Irisei intensamente, mientras el Sekirite extendía su mano hacia su hermana que estaba parada frente al demonio reencarnado. Irisei era un simple adolescente japonés, con una mente pervertida más allá de la comprensión. Naruto nunca conoció a alguien que amara los senos peor que él. Al principio, Naruto pensó que Issei era la reencarnación de Jiraiya, pero desterró esa idea de inmediato. Luego se preguntó si Issei era realmente un hijo bastardo de uno de los dioses pervertidos como Zeus, Odín o tal vez incluso el flojo gobernador de la facción del ángel caído, Azazel. Pero, era simplemente absurdo y, para ser sincero, la madre de Issei era una ama de casa de aspecto adecuado y esos pervertidos tienen altos estándares. Issei era en realidad un niño simple nacido en una familia simple. Sin herencia notable, simplemente humano que tuvo la mala suerte de ser el anfitrión de Welsh Dragon Drake. Su apariencia era tan clara como su pasado. Cabello castaño con ojos marrones claros y un cuerpo escamoso. Su altura era normal, dados los estándares japoneses. Mirarlo casi lo puso triste. El pobre chico acaba de entrar en un mundo muy peligroso sin siquiera saberlo. Quería asegurar el futuro del mundo, pero no podía irrumpir en todo como un toro loco, como solía hacer como Uzumaki Naruto.
Como Uzumaki Naruto, sus enemigos eran bastante claros, pero en este mundo, muchos enemigos adecuados para ser llamados monstruos se escondían detrás de escena, esperando el momento adecuado para saltar como una víbora peligrosa, aunque estaba bastante seguro de quién estaba detrás. Todo esto, sin mencionar que odiaba a los enemigos viscosos y cobardes. Por Dios, apestaron. No se sorprenda si no le dolía cuando usaba la palabra Dios. Six Paths Power en su interior lo había convertido en un superdemonio sin inconvenientes. No compartía la debilidad de los elementos basados en la luz, como lo hace un demonio normal. Sin embargo, Naruto no tenía quejas con respecto a Issei, más bien, estaba feliz de que una persona como Issei hubiera nacido y se podría decir que había estado esperando algo como esto. Las personas como Issei eran raras, no hablaban de su fascinación malsana por los senos, no, sino de su enfoque de la vida. Naruto vio muchas cosas en Issei. En primer lugar, Issei era un idiota tonto. Entonces, él era un pervertido masivo. Además, tenía una herramienta que tiene el poder de matar dioses. En resumen, un idiota tonto y un pervertido masivo con una herramienta asesina de dioses. Una combinación bastante aterradora, pero, debajo de todo eso, había un chico simple que quería sobrevivir y vivir, que quería que las personas a su alrededor fueran felices y que estuviera listo para sacrificar todo por el bien de los demás y solo esta cualidad, era la razón por la que Naruto lo había dejado vivir. Él respetaba ese tipo de mentalidad. Entonces nuevamente comenzó a preguntarse, tal vez podría hacer algo como entrenar al niño. Bueno, fue una buena idea y lo puso en el fondo de su mente para referencia posterior. Él entrecerró su ojo solitario al emperador dragón rojo y el demonio reencarnado de cabello castaño se congeló de miedo. Luego se volvió hacia Pan. Hemos terminado aquí, dijo, agarrando el hombro de Pan. Luego desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos sin dejar rastro de su presencia allí, pero lo que Naruto no sabía era el efecto de su pequeño truco cuando trató de evitar que Sekirite lastimara a su hermana pequeña. Mientras tanto en la fiesta después de Naruto y Pan desaparecido, Issei de repente se derrumbó en el suelo con todo su cuerpo temblando. Su sudor empapaba su uniforme de la Academia Kuo. Las lágrimas cayeron por sus mejillas. Se había orinado en los pantalones cuando el olor a orina se dispersó en el aire. «Hey. Sekirite, ¿qué te pasa?», Travel Phoenix preguntó en voz alta, sobresaltado porque su cuerpo simplemente se quedó flácido de repente. Travel era una niña pequeña muy atractiva con un par de senos grandes para alguien tan joven como ella. Tenía un par de ojos azul oscuro, un rasgo compartido por la mayoría de los miembros de la familia Phoenix. Su cabello de color rubio estaba peinado en forma de coletas, atado con una cinta rosa. Ella también tenía una franja en forma de B que cubría su frente. A partir de ahora, llevaba un hermoso y elegante vestido rosa con volantes blancos. 3 accesorios que parecen colas de fénix sobresalían de la parte trasera de su vestido. Su voz sacó a todos del trance de asombro causado por la victoria de Sekirite y contra el tercer hijo de la casa de Phoenix, Ise. Trias Gremory dejó escapar un grito de sorpresa cuando su peón fue repentinamente golpeada por una intensa pulsación. Luego cerró la distancia entre ellos, ignorando el desagradable olor a orina que le picaba la nariz. Trias Gremory también era una atractiva joven demonio con el pelo característico de Gremory, un par de sorprendentes ojos verde azulados, un cuerpo delgado, un par de bustos grandes y alegres, caderas anchas y hermosos muslos y pantorrillas. Actualmente llevaba un vestido carmesí que le mostraba la espalda y las elegantes mangas separadas. Ise, ¿estás bien? Ella agarró su cuerpo. Estaba preocupada por la seguridad de su peón. Sus otros sirvientes estaban justo detrás de ella, también preocupados por el bienestar del pervertido peón. «On-sama, ¿qué le pasó a Ise?», le preguntó a su hermano, sacudiendo el cuerpo de Ise. Cuando no recibió una respuesta de su hermano, giró la cabeza para mirarlo y se sorprendió al ver a su hermano mayor y Surena congelados y rígidos en su lugar. «On-sama, Graifia, ¿qué pasó? No te quedes ahí parado como estatuas», gritó, sacándolos de su trance. «Medic, toma el peón de mi hermana para el tratamiento». Su hermano inmediatamente ordenó a los curanderos del diablo cercanos. Los paramédicos hicieron inmediatamente lo que Sisech Lucifer les ordenó. Trias Gremory y toda su nobleza siguieron a los paramédicos con Sona Citri y Sureina, Shinra Tsubaki siguiéndolos. El señor del diablo miró alrededor de la habitación con una mirada inquisitiva. Sus ojos azul verdosos muestran diversas emociones, desde curiosidad, expectación, tristeza hasta esperanza. Se estaba mordiendo la uña del pulgar, un hábito que había tenido desde su juventud, pero que rara vez aparecía en los últimos años. Su frente se arrugó en profunda concentración mientras miraba a su alrededor. La apariencia de Sisech era como un apuesto joven con el color del cabello que compartía con su padre y su hermana.
Era como una versión masculina de su hermana pequeña. Estaba vestido con una suite de caballero blanco debajo de su armadura adornada de color dorado y gris. Junto a él, Graifia Lucifuge estaba haciendo algo similar a su esposo. Sus ojos recorrieron la habitación mientras se mordía el labio inferior. Su máscara fría habitual se deslizó y fue reemplazada por varias expresiones. Graifia Lucifuge era un hermoso demonio con la apariencia de una joven de entre 20 y 30 años. Tenía el pelo plateado con ojos de color similar. Su cuerpo curvilíneo estaba cubierto por un traje de mucama francés azul y blanco completo con una diadema. Circeps, Graifia, ¿qué le pasó a Security? Entiendo por ambas expresiones que sabes lo que le pasó a él. Secotius Gremori, el señor de la casa de Gremori, interrogó a su hijo y su nuera. Detrás de él, Benelana Gremori Nevael también parecía perpleja, preguntándose por qué su hijo y su esposa estaban tan preocupados. Benelana era la madre de Circeps Sirias y la esposa de Secotius. Era la réplica exacta de su hija, excepto por su cabello castaño que solo llegaba hasta los hombros. Llevaba un elegante vestido blanco acorde con una noble dama de su estatura. Circeps Lucifer comenzó inseguro. Sentí su presencia hace un momento, cuando Security fue repentinamente congelado en su lugar. Volvió la cabeza hacia su esposa. ¿Tú también lo sentiste, Fia? Sí, pero, él se fue hace unos 2 siglos y nadie ha oído nada sobre él. Los jóvenes demonios a su alrededor estaban confundidos, preguntándose de qué o más bien de quién estaban hablando los ancianos. Sin embargo, Secotius Gremori, Benelana Gremori y Lori Lady Fenix que estaban cerca, entendieron de inmediato lo que Circeps Lucifer y su esposa querían decir. Ah, ¿estás seguro, Lord Lucifer? Relena Fenix, la dama de la casa de Fenix y la madre de Label, interrogó con un jadeo. Sus manos inconscientemente cubren su boca y su tono se vuelve tembloroso. Junto a ella, su esposo palideció. Relena era una hermosa joven que, a pesar de tener muchos siglos de edad, todavía parecía tener entre 30 y 30 años, con el cabello recogido de manera adornada y los ojos azules que todos sus hijos parecían haber heredado. Llevaba un hermoso y elegante vestido rojo. Parecía nada menos que una reina y tenía el poder en espadas para respaldar el título también. Ravel, que estaba tan confundida como todos los demás, finalmente le preguntó a sus padres. Mamá, ¿qué está pasando? Creo que deberíamos hablar de esto en otro lado. Benelana, dijo el único adulto reservado entre ellos. En realidad, estaba tan conmocionada como su esposo, su hijo, su nuera, Lori Lady Fenix, pero lo ocultó bien. Se volvió hacia los invitados a la fiesta y dijo en voz alta. Todos, lamentamos ser tan malos anfitriones. Ha surgido algo urgente y todos nos vamos a ir. Sin embargo, no hay necesidad de que todos se preocupen. Por lo tanto, disfruten ya que la noche todavía es bastante joven. Con eso, Circeps, los Gremoris, los Fenix y los confundidos sirvientes de Lyser Fenix salieron del salón de fiestas. Los invitados inmediatamente estallaron en una conversación silenciosa, especulando sobre lo que acababa de pasar cuando su anfitrión desapareció en el pasillo. Un poco momento después en el pasillo. Onsama, necesito tu tiempo para algo de suma importancia. Rias Gremori llamó al pasillo cuando vio a su hermano mayor y al grupo que lo seguía. ¿Qué pasa, Rias? El dragón Gales dentro del Sacred Heart Daisy quería hablar contigo sobre algo. Me sorprendió cuando lo escuché hablar desde el guante del brazo izquierdo de Daisy. Parecía tener miedo de algo. Circeps Lucifer dirigió sus ojos hacia los adultos del grupo. Él asintió con la cabeza y les indicó a Arias que les indicara el camino. Llegaron a una lujosa habitación para encontrar la nobleza de Rias Gremor y junto con Sona Citri y Surena esperándolos. Cuando entraron en la habitación, una voz ronca los saludó desde el guantelete dormido de Idisei. Lo sentiste, ¿verdad? Actual Lucifer, ¿sentiste la presencia de ese monstruo? No te atrevas a llamar a él un monstruo, dragón galés. Todos en la sala se sorprendieron por el veneno en el tono de Lucifer. Rias Gremori principalmente porque nunca supo que su hermano fuera tan rencoroso como esto. Puedo decir lo que quiera y él es un monstruo. Había matado a 3 generaciones de mis anfitriones blancos y míos en fila. Él también tiene una presencia que da tanto miedo como el maldito de XD de todos los seres. ¿Cómo usted no llama a él un monstruo? Está más allá de mí. El dragón Dry Welsh, indignada. Los adultos estaban sorprendidos y conmocionados por el repentino estallido de Dry mientras los jóvenes demonios en la habitación todavía estaban perdidos. La ira de Circeps también dejó de existir en un instante. No es de extrañar que no haya habido noticias de la lucha de los dragones celestiales en el siglo pasado. Secotius Gremori se tocó la barbilla con una emoción pensativa y reflexionó en voz alta. Como señor de la casa de Gremori, era un individuo carismático con el pelo de la marca Gremori atado en una coleta baja. Tenía una apariencia de hombre de entre 30 y 30 años con su barba clara.
Actualmente vestía una suite de caballero blanco con una faja azul sobre sus caderas y una espada adornada por el bien de la apariencia. Entonces es bueno, ¿no? Quiero decir, la falta de destrucción causada por la rivalidad de los dragones celestiales. Graifia intervino. El pensamiento fue compartido por casi todos en la sala. ¿Sabes lo importante que es nuestra lucha? Y además él es mucho más destructivo que nosotros dos. Drake respondió con un tono molesto de Iseis bostejear. Espera un minuto. Circex gritó a medias. ¿Qué quieres decir con él? También tiene una presencia que es tan aterradora como el maldito de XD de todo ser. Sé que es un tipo aterrador, probablemente demasiado aterrador, pero no tanto, ¿verdad? Preguntó en un tono ligeramente asustado. ¿No conoces a Lucifer? Fue muy aterrador. De hecho, anterior anfitrión de Blanco 1 antes de su actual se supone que es el más fuerte en la historia y que destruyó completamente solo tanto de nuestro anfitrión en cuestión de segundos. Ahora dime, ¿cómo no es un monstruo por lo que ha hecho hasta ahora? No sé qué estás insinuando al dragón galés. Ronald Fenix, el señor de la casa de Fenix, preguntó con los ojos entrecerrados al guante parlante. Ahí, caballeros, Benelana detuvo con éxito la disputa entre su hijo, el señor de la casa de Fenix, y el dragón dentro del peón de su hija. ¿Podemos hablar de esto con la cabeza fría y como personas civilizadas? Creo que estamos creando una escena antiestética frente a los jóvenes. Como dijo Benelana, los jóvenes demonios estaban muy confundidos sobre el tema que se estaba discutiendo. Principalmente Trias y Sona debido a su curiosidad, un rasgo que heredaron de sus padres. Sin embargo, Trias se puso más ansiosa y preocupada cuando escuchó sobre el misterioso individuo que había matado a la anterior hueste de dragones celestiales. Estaba preocupada de que este individuo fuerte pudiera decidir matarla peón a continuación. Entonces, ¿de qué están discutiendo ustedes dos en primer lugar? Preguntó un Ravel perdido. Ella había estado parada allí en silencio con Isabella, la torre de Riser. La confusión era clara en su rostro juvenil, algo que todos los compañeros de Riser compartían. Porque, por supuesto, era ese pollo frito asustadizo de tu casa, pequeño demonio. El tono de Drake goteaba sarcasmo. No te burles de la casa del dragón galés de la casa Fenix. Incluso si eres uno de los dragones celestiales, no te dejaré hacer eso. Más importante si el tema es mi hijo primogénito. Relena Fenix levantó la voz y finalmente perdió la paciencia debido al antagonismo de Drake. El aura de color naranja ardía a su alrededor y la temperatura en la habitación aumentó peligrosamente. Todos los que estaban alrededor dieron un paso atrás de la usualmente feliz Lady Fenix, feliz por suerte, por lo temible que era actualmente. Querida, por favor cálmate. Ronald Fenix trató de calmar a su esposa. El señor de la casa de Fenix tenía una apariencia de hombre guapo y carismático de entre 30 y 30 años. Estaba vestido con una suite formal blanca bordada con hilos dorados y la cresta de la casa de Fenix. Tenía el pelo rubio y ojos azules como cualquier otro demonio de sangre pura de la casa de Fenix. En realidad estaba hirviendo en el fondo, pero tenía un buen control sobre sus emociones mientras Drake seguía hablando mal de su orgulloso hijo. Malditos demonios jóvenes en estos días, no tengas ningún respeto por los mayores, Che. Drake se quejó malhumorado. Sin embargo, los adultos mantuvieron su rostro firme. El dragón galés decidió regresar a su cárcel dentro del Bostejear. Ya no había ninguna razón para que él hablara con ellos si no ayudaban a hacer justicia al que perturbó la disputa entre él y su rival. Bueno, no es como si los otros compartieran su problema. Para ser sincero, estaban contentos con la falta de estragos causados por su disputa, pero no lo entienden, ese maldito Fenix es aún más peligroso que ellos. Mamá, papá, ¿quieres decir que tengo otro hermano mayor que no conozco? Preguntó Ravel. Llegó a esta conclusión después de la declaración anterior de su madre. Era una persona muy inteligente y su grado en la escuela del diablo para heredera y heredera en la ciudad capital del inframundo. Lilith fue una prueba de ello. Era fácil deducirlo ya que Rubal no era lo suficientemente poderoso como para hacer que el dragón galés se asustara, y ni siquiera la hizo comenzar con Riser, era todo menos peligroso. Relena saltó de su cambio de humor y se miró las manos durante unos minutos. Luego, inhaló profundamente y miró a los ojos azules de su esposo. Cuando Ronald asintió, aprobando lo que su esposa iba a hacer, Relena volvió la cara hacia su única hija y suspiró con resignación. Su cara estaba triste. Algo que Ravel raramente veía. Ravel, querido, lamentamos mantener en secreto la existencia de tu hermano mayor. Pero, después de su desaparición, fue demasiado doloroso recordarlo. Hicimos todo lo posible para mantenerlo en secreto todo lo que pudimos y nosotros, los ancianos de los 72 pilares restantes, decidieron cambiar el guión de la historia de los demonios, principalmente en la época de la guerra civil.
Perder a tu hermano mayor fue nuestro mayor golpe después de la muerte de los satanes anteriores. Exclamó Elena Arabel con los ojos muy abiertos. Espera. ¿Cuánto de la historia fue cambiada por ustedes, ancianos? Preguntó una escandalizada Sona. Había enderezado su postura cuando escuchó sobre cambiar el guión histórico. Los adultos parecían hoscos y se miraron unos a otros, confundiendo a los jóvenes demonios. Fue Circe quien abrió la boca. No mucho, me temo. Era casi imposible ocultar su existencia por completo. Era el centro de la guerra civil y el que convirtió a los actuales 4 grandes Satanás en lo que son ahora. Dijo con una sonrisa melancólica y una mirada lejana. No me digas que es el príncipe del inframundo. Imejima Akeno especuló. Imejima Akeno era la reina de Rías y su mejor amiga junto a Sona Citri. Era una mujer joven y atractiva con el pelo negro atado en una cola de caballo con la ayuda de una cinta naranja. Llevaba un kimono formal negro que todavía mostraba su figura de reloj de arena. Ella también era la que tenía el mayor par de senos en la habitación. Graifia asintió con una sonrisa triste, sorprendiendo a los jóvenes demonios presentes. En realidad, fue bastante fácil deducir el famoso príncipe del inframundo, ya que era como una figura heroica que apareció en los libros de historia del inframundo, incluso si su verdadera identidad nunca fue revelada. Mi hermano mayor es el héroe del inframundo. Un incrédulo Rabel murmuró. Se estremeció cuando escuchó que tenía un hermano mayor antes de Rubal, pero saber que su hermano mayor perdido hace mucho tiempo es en realidad su héroe de la infancia. Eso simplemente voló todo por las nubes. Entiendo que fue un gran golpe para nosotros después de perder a alguien tan famoso y poderoso como él. Pero cambiar el libro de historia para ocultar su existencia, sinceramente. Sona se frotó la sien, sintiendo el dolor de cabeza que aumentaba lentamente. Bueno, viendo cómo está tu hermana actualmente, creo que fue un buen movimiento de nuestra parte. Respondió Secotius Gremori con un cojo encogimiento de hombros. ¿Y qué quieres decir exactamente con eso? Sona preguntó con los ojos entrecerrados con sospecha. Sabes, a tu hermana le gustaba mucho. Solía seguirlo como un cachorro perdido cada vez que nos entrenaba o cada vez que entrenamos juntos. De hecho, estaba haciendo todo lo posible por deshacerse de su estilo de vida nerd y librero solo por el bien de recibir su alabanza solo. Circe le dijo a la joven heredera. Una sonrisa nostálgica en su rostro. ¿Qué? Sona gritó en voz alta cuando escuchó la bomba lanzada por Lucifer. Bueno, ¿crees que Serafal fue problemática cuando era joven? Para ser honesto, estaba más nerviosa que tú. No sé cómo y qué pasó, pero algún día escuché a esa cabeza radiante decirle a Serafal que la vida es mucho más que el conocimiento libro, y si quieres hacer algo grande o recordable, primero necesitas salir de la biblioteca. Lucifer hizo todo lo posible para imitar al Rubius Fenex, riéndose para sí mismo. Sona, que tuvo un cortocircuito, permaneció enraizada en su lugar. Imitando a un robot, se movió al asiento cercano y se sentó en silencio. Su mente no podía comprender el hecho de que su hermana era en realidad un ratón de biblioteca y un nerd cuando era joven. Eso era exactamente lo contrario de cómo está ahora. Era un mundo que destrozaba la verdad para ella. Ella simplemente no podía creerlo. No, disculpa, pero cabeza de sol. Preguntó un confundido Rabel. Benelana se rió con diversión antes de responder a la única hija de Ronald y Elena Fenex. Era el apodo de Circe para él. Circe, Ajuka y tu hermano mayor ya se conocían antes de que pudieran hablar. Siempre estaban juntos. Luego Serafal se unió a los 3 alborotadores y Falbium lo siguió algunas veces más tarde. Jajajaja, hablar de esto me recuerda el hecho de que los 4 grandes Satanás actuales eran en realidad herederos y herederas inocentes, jóvenes y confundidos de sus familias en el pasado. Ronald se rió bulliciosamente. Tienes razón, mi amigo. No puedo creer que la tímida y tímida Serafal haya resultado ser como es actualmente y que el frágil niño de la casa de Glaisia Lambolas se haya convertido en nuestro Lord Asmodeus. Secotius añadió con una sonrisa. Mamá, papá, Lord Gremori, Lady Gremori y Lord Lucifer, la voz tímida de Rabel llamó la atención de los adultos. ¿No podrían todos ustedes hablarme de mi hermano mayor? Preguntó ella casi suplicante. Por supuesto, Rabel. Te diré todo lo que quieras. Después de todo, soy tu hermano Dios como mi madre es la madre de tu hermano mayor. Declaró Circe, sorprendiendo a Rabel y Rías. Las sorpresas siguieron aumentando. Era como si los adultos estuvieran teniendo algún tipo de competencia enferma que decía atornille sus mentes. Espere. Rías dijo en voz alta cuando algo finalmente hizo clic en su mente. Ella ignoró a Rabel, cuyos ojos se entrecerraron ante la pelirroja porque su oportunidad de escuchar sobre su hermano mayor había sido suspendida por ella. No me digas que mi compromiso con Liser se debió a que todos ustedes querían que la casa de Gremori y Fenex finalmente se unieran en lazos familiares.
Cuando Arias vio la expresión de su padre y su hermano mayor que gritaba culpable, ella juró en voz alta de una manera no femenina. Maldita sea. ¿Quién crees que soy? ¿Crees que soy una simple herramienta para llenar tu ego? Idioma, Arias. La palabra aguda de Benelana y una mirada igualmente aguda de Gracia obligaron a Arias a cerrar la boca. Pero su disgusto y la sensación de ser traicionada todavía eran muy visibles a través del ceño fruncido en su rostro. Lo siento, Lord Fennex, Lady Fennex, por el antiestético manierismo de mi hija. Benelana se disculpó con Ronald y Relena. El señor y Lady Fennex simplemente lo rechazaron. No te preocupes, Benelana. Al final del día, todavía era una situación beneficiosa para todos. Dijo Ronald con una sonrisa de caballero. ¿Qué quieres decir? Arias estaba confundido por la palabra de Lord Fennex. Fue Relena quien respondió a la heredera de la casa de Gremory. Para ser honesto, cuando firmamos el contrato, Briser todavía era un niño dulce. Pensamos unir House of Fennex y Gremory con un contrato de matrimonio entre mi hijo menor y usted, Arias Gremory. Sin embargo, Briser se convirtió en un joven arrogante debido a la inmortalidad de House of Fennex. Ahora que lo pienso, creo que fue bueno que no te contáramos todo acerca de nuestro primogénito, o de lo contrario su ego habría sido mucho peor. Ya habíamos deducido que encontrarás una manera de liberarte del contrato de matrimonio. Entonces, decidimos que si Briser perdiera, le enseñaría algo de humildad y si gana, nuestras casas se unirán como quisiéramos que lo hicieran. Por lo tanto, una situación de ganar-ganar. Con el debido respeto, Lady Fennex, ¿sabe lo que hubiera pasado si terminara siendo su esposa? El resto de mi vida habría estado llena de tristeza y dolor. Sin embargo, eres libre del contrato de matrimonio, ¿verdad? Relena presionó con una mirada divertida. Arias solo podía aceptar a regañadientes. Conociendo a tu hermano mayor, sabíamos que hará algo para salvar a su querida hermana pequeña. Reencarnaste a Security y como tu sirviente acaba de suavizar su plan para ser honesto. Ronald intervino, obligando a Arias a contener su argumento. Bueno, supongo que fue una buena estrategia en tu nombre. Sona murmuró cuando de repente pocas personas entraron en la habitación. Eso no es todo, Sona, el príncipe del inframundo también es tu dios hermano. Vino una nueva voz. Todos se volvieron para ver a Lady Sitri junto con Lord Sitri y Serafal Leviathan entrando por la puerta. Sí, Sotan, él es tu dios hermano. Serafal dijo en un tono de canción de canto mientras se acercaba a su hermana, para su vergüenza. Bueno, ya que estamos jugando sorpresa a los demonios, entonces también podría agregar que también es el dios padre de las pequeñas mílicas. Circe se lo contó a todos, pero los sorprendió aún más, como si ya no estuvieran lo suficientemente sorprendidos. Cada uno de los jóvenes le dio a Lucifer una mirada seca que decía realmente. ¿Perdóneme? Habló Rabel con un tono ascendente. Tenía una expresión molesta en su rostro y miraba con desdén a Arias, quien parpadeó varias veces, preguntándose por qué el Fennex más joven estaba tan enojado. Arias pensó si tenía problemas con lo que le sucedió a Briser. Sin embargo, decidió que no se trataba de eso. ¿Qué pasa, Rabel? Preguntó, queriendo saber la razón del joven Fennex para enviarle una mirada. ¿Podrías callarte sobre tus problemas de compromiso ya resueltos? ¿Ya terminó, no? Rabel se quejó mordazmente. Solo quería escuchar acerca de mi hermano perdido hace mucho tiempo, pero todos se entrometieron, negando mi oportunidad de escuchar sobre él. Todos en la sala parpadearon ante la única hija de Ronald y Relena con asombro. Nadie vio a Rabel mostrando una lengua tan afilada como siempre actuaba reservada y arrogante en el pasado. Usted sabe, su afilada lengua es su culpa miel y parece que sus habilidades son cada vez más opaco, ya que no fueron capaces de sentir el de todas las personas. Ronald murmuró en voz baja pero lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. ¿Qué fue eso, mi querido esposo? Relena dijo con una sonrisa enfermiza y dulce que decía cierta perdición si su esposo se atrevía a decir algo estúpido la próxima vez, pero supuso que su esposo tenía razón cuando dijo que sus habilidades de detección se habían vuelto aburridas. Ajajajaja, nada. El señor de la casa de Fennex se rió nerviosamente. Luego decidió cambiar el tema y dijo entonces, ¿qué tal si nos sentamos y nos relajamos primero antes de tener un flashback nostálgico de mi hijo mayor, ¿ve? Todos inmediatamente estuvieron de acuerdo con la brillante idea de Ronald. Han estado de pie durante casi 30 minutos sin saberlo y sus pies comenzaron a exigir un descanso ya que la emoción finalmente había disminuido. Uno por uno se sentaron en el sofá de la habitación. Algunos conjuraban un cómodo y costoso sofá con ayuda de magia. Cuando todos se sentaron cómodamente, Relena se aclaró la garganta y comenzó la historia. Rabel y la generación más joven pusieron inmediatamente su máxima atención.
Demonios, incluso algunos de los ancianos estaban ansiosos por escuchar sobre la infancia del príncipe porque ellos mismos no sabían mucho al respecto. Todo lo que sabían era que Naruto era una persona muy críptica. Fin del capítulo 1.